Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que están aquí conectados, qué bueno que están en este tiempo, amigos, hermanos, para eh, tener un tiempo de la palabra. Eh, Gracias a Dios por todos los que están allí y que, bueno, hoy estamos juntos para compartir este tiempo. Gracias al Señor por su palabra y en anteriores ocasiones estaba compartiendo acerca del libro de Josué y yo les comentaba que el libro de Josué es rico en muchos temas. Habla acerca de liderazgo, toca temas acerca de cómo lograr la victoria en el Señor. Y en este caso el tema que hoy vamos a ver se llama confiando solo en el Señor. Este es el tema del día de hoy, confiando solamente en el Señor. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, yo quiero pedirte que tú bendigas grandemente, Señor, a cada uno de nuestros amigos que están hoy conectados, donde quiera que estén, en su trabajo, en su casa, si están desayunando, si están en familia, si están por ahí, Señor, apartando este tiempo especialmente de tu palabra, Señor. Te pido que tú les bendigas, que tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo, Señor, a aprender acerca de tu amor y tu fidelidad, Señor, y cómo debemos confiar en ti, en tus promesas, en tu palabra, en tu amor, Señor, en tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te dejamos este tiempo también a ti. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en una ocasión Jesús declaró: lo único que Dios quiere es que crean en mí y que soy quien envió. Esto está en Juan 6, capítulo 29. Todo comienza con la fe. Si nosotros recordamos la historia de Josué, es una historia de conquista. Ellos entraron y la ciudad que ellos conquistaron de una manera impresionante y poderosa, y se vio la mano de Dios, que Dios hizo un milagro realmente de conquista. Fue en la conquista de Jericó. La victoria realmente se atribuye al Señor completamente, porque, bueno, Dios le da instrucciones a Josué y a todo el pueblo de rodear la ciudad. Ellos no entraron con armamento, entraron con fe. Ellos entraron con la confianza puesta en Dios. Y al cabo de 7 veces rodear la ciudad, darle vueltas, ellos gritaron y los muros cayeron. Unos muros más o menos de unos 19 metros de altura, se dice, casi 20 metros, y de ancho. Bueno, era inmenso el muro construido. La ciudad era demasiado fortificada para que humanamente pudieran penetrar esos muros. Muchas veces humanamente no podemos penetrar algunas cosas. A veces el enemigo nos ataca, él está preparando su ataque cada vez en contra de sus hijos, de los hijos de Dios. Pero vemos que Dios, a pesar de eso, da la victoria. Es Dios el que hace la obra a través de nosotros, y que Él mismo se glorifica y que hace aún milagros y prodigios para su pueblo y para cada uno de nosotros. Y en Jericó acontece esto, acontece una gran victoria de parte de Dios para el pueblo, y ellos logran penetrar la fortaleza inmensa humanamente que era Jericó. Mas sin embargo, con el poder de Dios es derribado este gran muro, esta gran fortaleza. Todo comienza con la fe. La ausencia de ella resulta en años de desierto. La presencia de ella resulta en una vida en la tierra que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros. Realmente es así de sencillo. Así lo entendió Josué. Él entendió que la victoria estaba desde que nosotros ponemos nuestra confianza. El pueblo de Israel puso su confianza en el Señor y empezó a conquistar. Empezó una etapa de conquista hacia el frente. Josué confió en Dios. La mayoría de su pueblo siguió su ejemplo. Sin embargo, un hombre se negó a hacerlo. Tal vez has escuchado la historia acerca de Acán, uno de los hombres importantes dentro del pueblo que conquista la tierra de Canaán. Acán
Era un hombre parte de las filas importantes de Josué. Pero había una cuestión con Acán. Ahorita vamos a ver más adelante la historia. El Señor estaba con Josué. Eran días de victoria. Josué 6:27 dice que el Señor estaba con Josué. Jericó había sido destruida y no quedaba en pie ni una roca. El escenario estaba dispuesto para que los hebreos asumieran el control de esa tierra. Toda la ciudad estaba en ruinas. La voz se había corrido y los hebreos estaban de alguna manera en una buena postura. Estaban optimistas acerca de lo que Dios estaba haciendo en medio de la toma de la tierra, de la ciudad. El rostro de Josué apareció quizás en las principales noticias en aquel entonces. Y el versículo 27, capítulo 6 de Josué dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Empezó a alcanzar un renombre. Todos los pueblos por conquistar empezaron a escuchar que venían a conquistar y que estaban tomando la tierra, el pueblo de Israel. Dice: estaba pues Jehová con Josué. Pues es una gran palabra en este versículo. Lamentablemente el pues del capítulo 6 se convirtió en el sin embargo del capítulo 7 que vamos a estudiar del libro de Josué. Josué capítulo 7 versículo 1 comienza de una manera quizás no tan esperada, porque dice: sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de estas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Josué 7, capítulo 7, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, es el que acabamos de leer. Es el legajo, los datos de Acán. Acán tenía una esposa, Acán tenía una familia, tenía bueyes, asnos, ovejas, y tenía una tienda, tenía donde vivir. Es lo que dice el versículo 24. Tenía un lugar en el linaje de Judá, era de la tribu de Judá, y a pesar de tener todo esto, violó descarada y deliberadamente la siguiente orden. Josué 6, del 18 al 19 dice: Dios da una instrucción, y cuando Dios da una instrucción nosotros debemos de poner mucha atención, pero no solamente poner atención en la instrucción, sino poner atención en obedecer esa instrucción de parte del Señor a través quizás de su palabra, a través de lo que nuestros pastores, nuestros líderes nos dicen que nosotros hagamos. Pero en este caso Dios le dio una instrucción al pueblo: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Josué 6, del 18 al 19. El versículo muy conocido que dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Todos los recursos no pertenecen a una nación. Dios los ha entregado para administrarlos a las autoridades, pero todo lo que vemos, todos los recursos, a gran o a menor escala, pertenecen a Dios. Dios nos da el privilegio, a lo mejor, de administrarlo de acuerdo a nuestra capacidad o talento. A lo mejor tú eres un padre de familia y Dios te dio la capacidad de administrar en tu casa, o tú que eres esposa, la capacidad de administrar el gasto del hogar. Pero los recursos finalmente provienen del Señor para nosotros. Él nos bendice y la provisión viene de parte de Dios. La bendición viene de Jehová, dice la palabra. Las instrucciones eran claras: no toquen las cosas, no toquen lo material. Hay un trasfondo en todo esto. No hagas, en otras palabras, Dios les dice: no las toquen. Era claro el hecho de no elaborar con ellas algunas cosas como collares, o no hagan medallas, no se cuelguen esas cosas, no se las pongan, no tomen souvenirs de la conquista, no tomen absolutamente nada, nada de joyas de Jericó.
Y Dios, cuando habla y da estas instrucciones, Dios no bromea con su pueblo. Dios no bromea con nosotros porque sabe que si nosotros obedecemos, tendremos la bendición. La obediencia es parte importante. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios o nuestro pastor nos comparte o nos predica, este fin de semana compartí acerca de las anclas del cristiano, y son principios de la palabra que nosotros debemos obedecer. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos una transmisión, cada vez que nosotros escuchamos un mensaje de la palabra de Dios en nuestra iglesia, es porque Dios está hablando, es porque Dios está trayendo un mensaje sobre su pueblo para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, pongamos nuestra voluntad y nos sujetemos debajo de la palabra de Dios. Dios no estaba bromeando con esas instrucciones. Dios le dijo, no toquen nada. Dios tenía muchas esperanzas para este pueblo hebreo. A través de ellos se escribirían las escrituras, vendrían los profetas y descendería el Mesías. Dios necesitaba que confiaran en Él y solo en Él. Dios quiere de nosotros nuestra confianza. Dios quiere de nosotros nuestra fe. Es algo quizás muy básico, pero que al ser humano o al cristiano le cuesta un poco de trabajo muchas veces. Seguir las instrucciones de Dios, seguir los códigos que están en la palabra de Dios que nosotros debemos de hacer y tratar de cumplir. Necesitamos, cuando nosotros no solamente los leemos, pero los hacemos, estamos demostrando nuestra confianza en el Señor. No debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias opiniones, en la sabiduría humana, sino en lo que está en la palabra. Cada vez que nosotros tomamos decisiones importantes para la vida, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro ministerio, decisiones, toda la vida decidimos cuestiones, debemos consultar al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Este es el tiempo para que yo tome una decisión, debo esperar, y nos sujetamos a lo que el Señor nos dice y nos habla a través de su palabra y a través de nuestros pastores. No confiamos en nuestras propias fuerzas, tampoco confiamos en nuestros recursos. Como les decía, el Señor nos ha dado recursos para administrarlos, pero nosotros no ponemos nuestra confianza en ellos. Amén. Y tampoco confiamos en nuestra propia capacidad, aunque quizás el Señor nos ha dotado de ciertas capacidades, de ciertos talentos, y podemos hacer ciertas cosas y desarrollar trabajos, y tenemos toda la imaginación y toda la creatividad, pero todo eso proviene del Señor. Todo aquello proviene de Dios, porque Dios es suficiente para nosotros. Cada vez que nosotros necesitamos algo, tenemos una necesidad de algo, el Señor es la fuente de donde proviene todo aquello que nosotros necesitamos, que el ser humano necesita, que una nación completa puede necesitar. La humanidad en este tiempo, en estos días, necesita una vacuna, por ejemplo. Dios va a vertir su sabiduría sobre aquellas personas que van a desarrollar esa vacuna. Pero debemos reconocer que cuando llegue a nosotros esa vacuna, debemos reconocer que fue gracias a Dios, que Él nos quiere y nos ha mantenido hasta este tiempo, nos ha mantenido a salvo. Pero todo viene de parte de Dios. No debemos de perder la confianza en Dios. Hasta este punto Dios había ganado para ellos la victoria. Dios así había sido el mensaje de Josué hasta este momento. Dios estaba en la boca de Josué. Dios fue quien dividió el río Jordán. Dios fue el que dirigió al pueblo a través de la tierra seca, a través del desierto. Quien apareció para alentar a Josué. El libro de Josué empieza con un mensaje bastante motivador en este caso. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quién dio esas palabras a Josué? Fue Dios. ¿Quién derribó los muros de Jericó? Dios.